la segunda parte de la plática y es cómo podemos evidenciar la placa vulnerable. Y esto es importante porque muchas veces detectamos una pequeña placa aterosclerosa de un 30-40% que no produce estenosis significativa en una arteria, en dos diferentes pacientes de la misma edad, con factores de riesgo muy parecidos, y la evolución en estos dos sujetos puede ser diametralmente opuesta. En un sujeto puede ser absolutamente normal y no hay que hacer nada, solo seguirlo con el tiempo, pero otro sujeto, después de haberle hecho este estudio, a los 15 días puede tener un gran infarto del miocardio. Entonces, ¿en qué estriba la diferencia y por qué se comportaron diferente dos placas que parecían ser la misma? Es decir, que parecía que tenían el mismo grado de estenosis coronaria. De ahí resulta importante determinar que el grado de obstrucción coronaria no refleja necesariamente la peligrosidad de una placa para producir un síndrome coronario agudo, y que hay nuevos conceptos que se deben agregar a lo que clásicamente se ha determinado como el problema que podría condicionar la vulnerabilidad de una placa. En la historia, en la evolución en los años, en la historia natural de la aterosclerosis, es un proceso muy largo que toma mucho tiempo, que puede llevar 1 o 2 décadas para establecerse y que inicia con daño endotelial y que después se agrega un fenómeno de aterosclerosis coronaria hasta que se va formando una placa de ateroma que con el tiempo llega a ser obstructiva, y cuando esta placa se ulcera, se rompe, se fragmenta, puede generar un fenómeno de trombosis agregado que puede ocluir súbitamente el vaso y puede sobrevenir un infarto del miocardio. Para que ocurra esto, generalmente pasan muchos años y tenemos dos grandes problemas. ¿Por qué es tan frecuente este proceso? Que ya mencionaba yo que es la causa número 1 de enfermedad en nuestros países, porque los factores que promueven que esto ocurra son muy comunes, como son la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el síndrome metabólico, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo. Son factores que nos promueven este fenómeno. Y el otro grave problema que tenemos, que yo supongo que Colombia debe ser parecido a México, y es que el paciente no acude al médico a menos que sienta alguna molestia o algún problema. De no ser así, asumimos que estamos sanos, que estamos bien y no tenemos necesidad de ir al médico. Entonces, la medicina preventiva está pobremente desarrollada y solamente estamos tratando las consecuencias de la enfermedad, pero no la estamos previniendo satisfactoriamente. Y mucho porque el paciente no acude o no se detecta si tiene alguno de estos factores de riesgo. Sabemos entonces que lo primero que ocurre es un daño endotelial, y este daño endotelial que ocurre en etapa inicial puede ser detectado por técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones, este equipo híbrido que mencionábamos en la plática previa. Si la disfunción endotelial, que generalmente no produce molestias y no produce síntomas, pasa inadvertida, el paciente va a entrar en una etapa un poco más avanzada de la enfermedad, que es la aterosclerosis. Y en esta etapa de la aterosclerosis, al menos la mitad de los enfermos también van a ser asintomáticos. Entonces, también puede pasar desapercibida esta etapa. En esta etapa, la tomografía sin duda es extraordinariamente útil para detectarla. Y entonces esto nos puede llevar a que se ocurra un síndrome coronario agudo, y si el paciente sobrevive al infarto, después vendrá este enorme problema que cada vez se está convirtiendo en una verdadera epidemia en nuestros países, y es el paciente que sobrevivió a un infarto, pero que fue reperfundido tardíamente y que queda con falla cardíaca y que viene a conjuntar este gran número de pacientes que hoy en día conforman el problema de insuficiencia cardíaca, que sin duda dentro de ellos la causa isquémica es la número 1. Vean ustedes algunas experiencias que hemos tenido con pacientes con algunos factores de riesgo coronario que ya les mencionaba yo, que son muy comunes, son muy prevalentes. Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus. En la diabetes mellitus hicimos un estudio tomando pacientes asintomáticos recientemente diagnosticados como diabéticos y los comparamos contra un grupo sin factores de riesgo, y observamos al medir con tomografía por emisión de positrones la función endotelial con este marcador que se llama IBET, que es un índice de función endotelial que me dice qué tan fácil el endotelio, qué tan probable es que el endotelio responda apropiadamente a un estímulo que hace que trate de liberar la respuesta de óxido nítrico. Demostramos que estos pacientes tienen ya daño endotelial comparado contra una población control, aun cuando les digo son diabéticos recientemente diagnosticados y totalmente asintomáticos.
Hicimos lo mismo con otro grupo de pacientes, son grupos muy cortos, pacientes con dislipidemia, también de reciente detección, y a los que se le encontró el colesterol elevado, los triglicéridos altos, sin ninguna otra molestia, y se compararon también contra pacientes normales y se observó una disminución de los valores de función endotelial en este grupo de enfermos. Este grupo de enfermos, cuando se les dio tratamiento con estatinas, mejoraron la función endotelial de estar deprimida en 1.28, lo normal es tener un parámetro arriba de 1.5, se normalizó con el tratamiento con estatinas. Lo mismo que el grupo de diabéticos que presenté hace un rato, mejoraron cuando se les dio tratamiento con hipoglucemiantes orales. Y luego nos vamos a un problema también muy prevalente que es la hipertensión arterial, y en el grupo de un grupo de hipertensos también de reciente detección y completamente asintomáticos y sin ninguna otra alteración, se encontró que ya tenían daño endotelial con un índice de función endotelial disminuido respecto al grupo control. Entonces este grupo también tuvo entonces importante disfunción endotelial y también este grupo mejoró con tratamiento antihipertensivo, en este caso con calcio antagonistas. Si este fenómeno no se documentó y pasó por alto, que es lo más probable que ocurra, vamos a llegar a un fenómeno de aterosclerosis. Y el fenómeno de aterosclerosis da algunas otras alteraciones que desafortunadamente también en buena parte de los pacientes o una gran parte de la duración de este proceso, también el paciente no refiere molestias o síntomas y por tanto no va a ir al médico. Aquí podemos nosotros determinar qué tan calcificada está la arteria, si tiene o no obstrucción significativa. Podemos ver qué tipo de placa es, si está calcificada, no calcificada, parcialmente calcificada. Podemos entender un poco de la fisiología de la placa aterosclerosa y también determinar su vulnerabilidad, si es una placa peligrosa o no. En cuanto al score de calcio, yo mencionaba en la plática previa que a mayor índice de calcificación de coronarias, sobre todo por arriba de 400, la sobrevida después del tercer o cuarto año es menor que pacientes que no tienen calcio o muy poco calcio, y esto en el paso de los años de seguimiento se va ampliando aún más esta diferencia. En este estudio hecho en más de 25,000 pacientes. La obstrucción coronaria es otro factor que también es importante. Hasta hoy es el factor que ha tomado la mayor parte de las grandes decisiones terapéuticas de si intervengo o no a un paciente, de si lo opero o no. Y aquí vemos cómo esta lesión tan importante de la arteria descendente anterior se correlaciona con el hallazgo en el estudio de angiografía invasiva. Entonces, hoy es muy fácil poder definir con tomografía el grado de obstrucción de una arteria, si es más del 50, menos del 50%, otro entre 50 y 70 o más del 70%. El otro aspecto importante es caracterizar la placa, porque tienen comportamientos completamente diferentes. La placa calcificada se comporta muy diferente a una placa no calcificada, a una placa parcialmente calcificada. Ya decía yo que tener calcificación coronaria a largo plazo se vuelve un verdadero factor de riesgo en el paciente. Sin embargo, en términos generales, el hallazgo de una placa calcificada me habla de una placa estable, vieja, tranquila, que ha estado ahí por muchos años y que estuvo tantos años sin problema que se calcificó. En cambio, las placas que son potencialmente peligrosas para generar un síndrome coronario agudo son aquellas placas que son no calcificadas, que son la responsabilidad de la mayoría de los síndromes coronarios, o placas parcialmente calcificadas, y son las placas que potencialmente son más vulnerables, más riesgosas para producir un síndrome coronario. La fisiología de la placa también es muy importante. Ya decíamos en la plática previa, que era muy importante la anatomía llevada de la mano con la función. Aquí tenemos dos ejemplos muy importantes de algo que está muy de moda hoy, que es la determinación del flujo de reserva fraccional, el FFR, que se puede hacer de manera invasiva o se puede hacer de manera no invasiva. Y vean ustedes este paciente que tiene una angiografía invasiva con una lesión muy importante proximal de la coronaria derecha, y en el que se midió por FFR un valor normal. Por arriba de 0.7 se considera una placa que no tiene alteración fisiológica, y cuando esta lesión la demostramos también por angiotomografía coronaria y le medimos el FFR, nos dio un valor muy parecido. Entonces, esta placa que se ve muy fea, tanto en tomografía como en imagenología invasiva, resultó ser funcionalmente apropiada, es decir, sin riesgo. En cambio, cuando nosotros evaluamos esta placa que está parcialmente calcificada, que es una placa larga,
pero no pareciera ser tan estenótica como la placa de la coronaria derecha. Aquí se ve quizás el mayor grado de obstrucción. En la angiografía invasiva también se ve esta reducción aquí más significativa, que ya la habíamos visto nosotros hacia esta zona. Resultó ser una placa muy importante o funcionalmente importante medida por FFR invasivo o por FFR con tomografía. Entonces, las apariencias se engañan y algo que parecería ser muy obstructivo o con mucho impacto funcional no lo es, o viceversa, como es estos dos ejemplos que aquí les menciono. Aquí tenemos una más en la que tenemos una lesión que está calcificada, con obstrucción aparentemente importante, pero con un FFR normal, y otra igual con demasiadas lesiones, demasiado calcio, y sin embargo con un FFR conservado, sin isquemia. Entonces, los pacientes, se han estudiado pacientes que tienen placas obstructivas y no obstructivas. No todos los pacientes con placa obstructiva tienen isquemia, solo la mitad de ellos lo tienen. Y también hay un grupo frecuente de pacientes con placas no obstructivas, casi un 20% que pueden hacer isquemia. Ya mencionaba yo hace un rato que puede haber mala anatomía con buena función o buena anatomía con mala función. Entonces, no siempre una lesión significativa me produce isquemia y, por tanto, pareciera que el grado de obstrucción de una arteria no necesariamente es el factor que más define el riesgo que va a tener la evolución de esa placa en ese paciente en particular. Cuando analizamos por otro estudio, en un estudio que hicimos junto con el grupo de Cedars-Sinai en Los Ángeles, en el que demostramos por tomografía un nuevo software para definir qué tan mala es una placa aterosclerosa usando un software que se llama AutoPlaque, demostramos con este estudio que el software puede definir con mayor precisión qué características de una placa se comportan con un flujo miocárdico deteriorado o disminuido. Y se demostró en este trabajo, que se publicó en Circulation Imaging, que el grado de estenosis no fue el factor más importante para definir la vulnerabilidad o el impacto funcional de una placa, sino más bien fue la composición misma de la placa, la extensión y el tipo de componentes que tenía la placa y no tanto la estenosis de la misma. Entonces, esto cambia un poco el concepto de que estenosis es el aspecto más importante y parecería que más bien el componente agregado de la placa que se puede medir por tomografía es el que nos puede decir qué tan vulnerable va a ser una placa. Pero si queremos precisar aún más la vulnerabilidad de la placa, agregar un estudio funcional nos ayuda. Y las bases fueron sentadas previamente. Este es un estudio hecho en carótidas y las carótidas se empezaron a estudiar porque eran más fáciles de visualizar y de estudiar que las coronarias. Se demostró en pacientes con lesiones carotídeas demostradas por tomografía o por Doppler, en las que los pacientes tenían placas importantes anatómicamente hablando, pero algunas placas captaban fluorodeoxiglucosa, que es un marcador de inflamación utilizado en PET, y algunas placas no captaban FDG, a pesar de que anatómicamente eran muy parecidas en su impacto obstructivo. Se demostró que los que sí captaron fluorodeoxiglucosa fue más frecuente que desarrollaran una enfermedad vascular cerebral, mientras que los que no captaron fluorodeoxiglucosa casi nunca tuvieron enfermedad vascular cerebral. Es decir, tenían la obstrucción de la placa, pero no tenían una consecuencia clínica como era la enfermedad vascular cerebral. Estas placas empezaron a estudiar después en la aorta, que era más fácil de visualizar que las coronarias, y finalmente se intentó ver si estas placas, como la que aquí se observa en el tronco y en la DA, no obstructiva, no calcificada, captaba o no fluorodeoxiglucosa para definir si esta placa estaba inflamada y entonces podría ser potencialmente vulnerable, porque se supo que usando el fluorodeoxiglucosa se podían identificar placas que condicionaban, por ejemplo, síndromes coronarios agudos. Las placas que producen un síndrome coronario agudo tienen mayor captación de FDG que las placas estables cuya captación de FDG es menor. En un estudio relativamente reciente, publicado el año pasado, se demostró que todos los pacientes que habían tenido un infarto del miocardio, cuando se les hacía un estudio para evaluar inflamación en aorta, la gran mayoría de estos pacientes tenían inflamación de placas ateroscleróticas en la aorta.
Entonces parecería, lo que alguna vez he mencionado, que el infarto del miocardio al final es una consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica y de desestabilización de placas remotas. Esto también va mucho en colación a lo que hoy el doctor Fuster, que es uno de los cardiólogos más reconocidos en el mundo, está trabajando mucho y en el que está detectando placas periféricas en femorales o inclusive en las mismas arterias coronarias y ve el impacto funcional que han tenido, pero no en el corazón mismo, sino en el cerebro, donde condicionan microinfartos y problemas que pueden llevar, por ejemplo, a Alzheimer, a demencia, etcétera. Entonces, parecería que hay una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a diferentes territorios vasculares y diferentes órganos. Y más recientemente, el grupo de Edimburgo, con Mark Duen, demostró que tanto pacientes con un síndrome con elevación del segmento ST o un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, donde se demostraban placas obstructivas significativas por angiografía invasiva, estos pacientes se les hizo un estudio con FDG, que era el marcador clásico, pero se les hizo estudio también con un nuevo marcador que es fluoruro de sodio y que se usa para evaluar inflamación, sobre todo asociada a calcificación, porque muchas de estas placas ya tienen microcalcificaciones. Y se demostró que las placas que condicionaron los síndromes coronarios con y sin elevación del ST captaron fluoruro de sodio, mientras que no captaron FDG, porque la gran desventaja que tiene el FDG es que también es captado por el miocardio y esta captación del miocardio puede anular la captación de la coronaria. En cambio, el fluoruro de sodio no es captado por el miocardio y eso hace que el focus de la captación en la coronaria sea aún más evidente. Entonces, parecería que este es un trazador muy interesante para demostrar inflamación coronaria. En algunas otras enfermedades inflamatorias como el Takayasu, que es una enfermedad de la aorta, se demostró, por ejemplo, que el FDG, podíamos tener una aorta con problemas, pero que no captaba FDG, pero que sí capta fluoruro de sodio. Parecería ser un marcador más específico para medir inflamación. Si el paciente no se detectó tampoco en esta etapa de aterosclerosis y no se detectó el problema, esta placa vulnerable le va a producir un infarto del miocardio. Y el infarto del miocardio puede ser con y sin elevación del ST y puede producirle muerte súbita, el típico paciente que se va a acostar en la noche y se despierta y está muerto y nunca antes había sentido nada, era un hombre aparentemente sano durante toda su vida y muere súbitamente, o se infarta pero llega tardíamente a nuestros hospitales. En México, por el tráfico, por el tamaño de la ciudad, muchos pacientes llegan después del tiempo ventana útil para ofrecer trombolisis o reperfusión con intervencionismo, a pesar de que se están haciendo nuevos programas para favorecer el uso de trombolisis o el código infarto para favorecer el uso del intervencionismo y tratar a estos pacientes, y nos puede entonces llevar, en los que sobreviven y no fueron reperfundidos a tiempo, lo más probable es que condicionen insuficiencia cardíaca, que se vuelve otro problema muy serio, que seguramente fue tratado también en días previos porque es un verdadero problema ahora de salud en nuestros países. Concluir entonces que la vulnerabilidad de una placa hoy puede ser evaluada con técnicas de imagen, que las placas vulnerables potencialmente son las que son más riesgosas a producir un problema, que no basta hoy en día saber que un paciente por tomografía tiene una placa semiobstructiva porque no nos está midiendo claramente la evolución que va a seguir esa placa. No sabemos si va a ser una placa estable por muchos años y que va a ser tratar solamente con estatinas, por ejemplo, o va a ser una placa muy grave que nos puede considerar un infarto 2 o 3 semanas después de haberla detectado. La identificación oportuna de estas placas y conocer cuál podría ser la evolución o la historia natural de las mismas nos puede ayudar a cambiar la consecuencia que tendrá clínicamente en el paciente y por tanto cambiar la historia natural de la cardiopatía isquémica de estos enfermos. Muchas gracias.